Bueno, muchas gracias. Es muy honroso poder compartir con ustedes y permítanme tal vez seguir una metodología que yo he seguido durante los últimos tal vez 25 años. Nosotros tenemos ya hoy día una comunidad, pero al alero de un grupo que se llama Desafío Humanidad. Nosotros formamos un grupo, hombres y mujeres, mujeres y hombres, el año 98 y ese mismo grupo existe todavía y la corporación que hoy día Desafío también existe. Entonces, esa metodología, para hacerla breve, en alguno tiene tres tiempos. Nos juntamos una vez al mes, almorzamos juntos y nos despedimos como a las 8. Y, y una parte de ella, nosotros invitamos a un tercero que nos cuenta de su vida y que nos cuenta para efectos de poder nosotros poder tener reflejos que llamamos, que son escuchas propias, eh, que nos suscitan, que nos motivan, que nos provocan, que nos abren interrogantes y que posiblemente tampoco se satisfacen en ese espacio, sino que son espacios de crecimiento. Entonces, en esa vertiente, la presentación es bastante personal. No hay duda que nosotros estamos eh, eh, trazados por nuestras actividades, pero al final la deriva es una deriva personal y creo que en esa perspectiva tal vez es lo más valioso que uno puede compartir. Leí hace poco que las experiencias escasamente iluminan a quienes las han vivido. O sea, sería muy poco realista el tratar de que las experiencias propias iluminen a terceros. Y tal vez lo que hacen es provocar interrogantes y resonancias en relación a lo que uno ha vivido y oportunidades que uno puede tener, más que tratar de asimilar esa experiencia como algo propio. Eh, También como contexto, contarles que cada vez estoy más convencido de que el pensamiento es un proceso bien personal, sujeto a características no solo de genéticas humanas, sino que también culturales y de su propia herencia, y que la realidad uno la va evidenciando de a poco, la realidad está mucho más allá del pensamiento. Y, y en ese sentido tal vez lo que uno vive es una perspectiva o son varias perspectivas bien limitadas. ¿Eh? Y yo tengo 65 y me doy cuenta que felizmente me ha tocado mover las perspectivas a lo largo de la vida, cosa que agradezco y que tal vez hoy día por diseño lo provoco. Tratando de hacer un poco más de contexto, yo nací en una familia donde mi papá abogado, mi mamá dueña de casa, 5 hermanos y una tradición de abogados de muchas generaciones, por los dos lados, por el lado de papá y por el lado de la mamá. Y yo iba a ser abogado, siempre fui, esa era mi vocación, pero me tocó la coyuntura de que cuando me tocaba entrar a la universidad era una época donde la gente más bien estaba tratando de salir de Chile, por lo menos la gente del sector socioeconómico al que pertenecía, y ser abogado era un gran lastre. Mi papá era abogado, había estudiado además en Harvard, pero todo ligado a las leyes y quería irse a trabajar a Los Ángeles como administrador de un edificio y el papá no sabía clavar un clavo. Entonces era una condición que me hacía imposible seguir leyes, lo que se llamaba en esa época, y básicamente por by chance, como dicen, me terminé inscribiendo en economía, eh, carrera que me fascinó, la encontré apasionante y, y que estudié con mucha dedicación y entusiasmo y era una época donde la economía se descubría y teníamos una posición como bien eh, revolucionaria, por ponerlo en algunos términos, probablemente ideológicamente era justo al revés, pero muy novedosa. ¿Ah? Y en ese contexto me tocó recibirme y empezarme a dar cuenta que en realidad era mucho más entretenido estudiar,
economía hay que ejercerlo para mí. Y en ese contexto me salí, yo trabajaba en Cieplan, eh, parte de mi matar al padre, como digo yo, fue transformarme en demócrata cristiano, cosa que mi papá, había pocas cosas que le fueran más molestos que los demócratas cristianos, con el respeto de quienes profesan esa ideología. Yo me hice un gran demócrata cristiano, como casi todas las cosas que he hecho en la vida, las hago con mucha pasión. Y en ese contexto me entré a CIEPLAN, que todavía existe, y lo lógico era que yo me fuera a hacer un doctorado en economía y que siguiera el camino de mis amigos y de mis mentores cieplaninos, pero me empezó a cabrear la economía y ahí me puse a trabajar un tiempo largo, 4 años con José Piñera, 2 años primero haciendo una revista que se llamaba Economía y Sociedad, que todavía saca Pepe, con mi compañero de curso que era Juan Andrés Fonten, y cuando a Pepe lo nombran ministro del Trabajo, yo me fui a trabajar con él, una decisión que fue eh, muy, muy de corazón, teníamos un gran sentido de país, y sentíamos que esa era nuestra responsabilidad, y ahí me tocó estar metido muy joven en proyectos muy atractivos como fue el plan laboral, que queda poco de él, y con la reforma de la previsión, que siempre creí que era un activo mío y ahora ha pasado a ser un pasivo. Mis hijos, en lugar de creer de que ese es un activo, el papá pasa a ser un pasivo el papá. Y, pero siempre ahí con el bichito de cómo moverme al mundo de la empresa. Para hacerles el cuento más corto, me tocó pasar por el sector textil, gocé el sector textil, comprar algodón, me enamoré de los commodities, de las operaciones de hedging, etc. Y terminé este periplo en una empresa que siempre tuve el anhelo de pertenecer, que era el mundo de Coca-Cola. Y entré en Botellera Andina, y ahí la idea era que yo entrara en finanzas, que era lo que más conocía, pero con el propósito de llegar a ser gerente general, porque la compañía iba a crecer, íbamos a comprar activos en Brasil, en Argentina, íbamos a hacer una emisión de ADR en Estados Unidos, y en ese proceso entré como finanza, al poco tiempo en el área comercial, que yo creo que fue lo más entretenido que hice en mi vida, y después como gerente general, que nos tocó hacer ese IPO en Estados Unidos, y la compra de Argentina y de Brasil. Y ahí empiezan de nuevo movimientos bien complejos. Siempre he entendido yo que el trabajo mío, y yo creo que es una característica que ha traído muchos costos, es la filosofía de que las cosas que yo hago las hago full time, full mind. ¿Ah? O sea, hay un propósito, y ese propósito cubre todo, y desde que uno amanece en la mañana hasta que se acuesta y duerme, tiene su empresa, su responsabilidad en la cabeza, y por lo tanto uno se apropia. ¿Ah? Hay un sentido de apropiación mío muy fuerte. Durante la vida me tocó hacer enneagrama, no sé si hay alguno que le haya gustado hacer eso. A mí me fascinó porque me encontré con la manera de quedarme tranquilo, con características que eran mías y características que eran de las personas que yo quería, de una manera un poco menos autoflagelante y más resignada de que esas eran características propias. Bueno, yo soy uno, y el uno es muy perfeccionista, entonces esta cosa de full time, full mind me caía muy bien, pero también me hizo pasar muchos malos ratos, porque pone mucha anteojera, y cuesta mucho reconocer cuando uno está en un lugar que no debiera, que debería haber salido mucho antes. Y eso me terminó pasando en Embotellera Andina, donde en este proceso de crecimiento, lo que era una compañía local muy amistosa se transformó en una compañía grande, corporativa, con un holding al que yo no quise seguir. Ya había tenido mucho de compañía holdings y no me gustaba esto de estar lejos del field, del contacto con los clientes, del contacto con la gente, de liderar equipos, de transformar estructuras. Esa era mi pasión, y por lo tanto me empecé a enfermar. Y dije, yo aquí no sigo, y partí.
Y ahí fue un cambio de giro importante porque decidí quedarme más bien con el lado de las personas y acepté una invitación del grupo Luxich de Quiñenco, que en esa época estaba terminando un proceso de McKinsey y ya a fines del año 99 le dijo que para cambiar la cultura necesitaban traer un gerente de recursos humanos que tuviera la capacidad de poder conversar con los gerentes generales de las compañías Luxich y poder trabajar en conjunto esta nueva cultura. La invitación me pareció extraordinariamente atractiva, pero claro, muy cándida porque además ahí en esa época vino, no sé, la crisis del tequila o alguna crisis de esa naturaleza y el grupo es un grupo muy financiero, muy transaccional y claramente yo empecé a hacer una molestia porque claramente tenía ganas de hacer cosas y las personas, mi jefe, que era Pancho Pérez, era mi jefe con quien había trabajado en Forestal S.A., me decía, Sergio, si esta cuestión, o sea, lo tuyo es importante, pero claramente es periférico. Entonces, en esa misma insatisfacción terminé aceptando con harto entusiasmo la invitación que me hizo Pato Jotar de hacerme cargo de la parte no alcohólica de CCU, y me dijo, bueno, vente para acá, aquí vender Coca-Cola es bastante fácil, vender Pepsi es difícil, así entendí yo la invitación, transforma la cultura, de ser losers a ser winners, etc. Y también acepté con harto entusiasmo eso, tanto entusiasmo que empezó a también, así como me había pasado con Andina, con mi directorio, a tener cada vez más problemas con mi directorio, a tener como más sentido de correr riesgos de irse a situaciones donde yo decía, si pregunto, me van a decir que no, así que mejor no pregunto. Y muchas veces resulta bien porque los resultados son positivos y a veces no resulta bien y otras veces, aunque resulte bien, está en contra de la cultura. Se según en esa época y fue un camino muy coherente que hizo el directorio con Pato Jotar, se transformó en una compañía muy homologada en virtud del mundo de la cerveza. Entonces, esto de transformar esta filial en un buen luchador contra el mundo Coca-Cola era imposible. Así que me terminaron echando. Me echaron en el 2003 y, y junto con eso yo dije, bueno, pareciera que en mis últimas experiencias eh, mi grado de insatisfacción es muy grande y cada vez estoy con menos capacidad de ser un yes man, o sea, de seguir instrucciones, de tener que ver con la edad, con la trayectoria, con lo que uno ha hecho. Y dije, bueno, a mí en realidad lo que me interesaría sería poder cambiar esto que a mí me ha resultado tan poco satisfactorio, que es el mundo del directorio. El directorio no cumple su propósito. A mí me tocó ser director, gerente general con 3 sociedades anónimas abiertas. Uno era Textil Viña, que era el grupo Pathfinder, que fue la única vez que me dio úlcera en mi vida. Además soy daltónica, así que me di cuenta tarde que me estaba desangrando. Después con mi experiencia con Botella Andina, eh, donde se cambiaban en esa época los presidentes todos los años, y después con ECUSA, que es esta filial que era una sociedad independiente desde el punto de vista legal y por lo tanto tenía un directorio y había gente que en alguna época pertenecía a PepsiCo, etc. Y decía, estos directorios, yo entro con la idea de tratar de que me hagan la menor cantidad de preguntas posible, que me pillen lo menos desguarecido posible. Si salgo vivo, es mi propósito. O sea, yo casi entraba a un ring donde tenía gente que lo único que quería era tratar de ver dónde yo me estaba equivocando, dónde me podían corregir, cómo me podían instruir. Eh, y ese desgaste era muy grande. Probablemente si que hubiese sido alguien de características distintas, a lo mejor si en lugar de Enneagrama 1 hubiese sido Enneagrama 7, habría navegado muy bien, pero decía yo, hay algo que no funciona bien. Aquí esto no puede ser de que el gerente general ocupe el 30-40% de su tiempo en prepararse con todo tipo de corazas al directorio
el directorio debería ser un espacio donde uno abriera los horizontes, recibiera apoyo, sin duda que es gente que supervisa, que controla, que da cuenta de lo que uno ha hecho, lo que no ha hecho, lo que cumple, lo que no cumple, etcétera, pero no puede tampoco transformarse en una especie de enemigo dentro de la casa. Y dije, no, yo tenía 48 años, y dije, ya, yo me voy a quedar acá, ya había acumulado algunas platas en la FP, en esa época se podía uno jubilar y retirar lucas, así que ya voy a dedicarme al mundo independiente. En esa época yo lo miro para atrás y en realidad no, habría que ser, era muy responsable, pero siento que a lo mejor incluso lo había haber hecho antes. Eh, Nosotros teníamos 7 hijos, tenemos 7 hijos, seguimos teniendo los 7 hijos. Yo creo que estaban entre cinco y 20. Eh, y, y yo dije, si no, o sea, si sigo en el mundo corporativo me voy a enfermar. No, no, o sea, no soy feliz, no tengo, eh, no quiero gastar mi vida en cosas que en realidad no me hacen pleno. Y este grupo de desafío que yo les comento, tal vez fue como el gran acompañante mío en todas estas decisiones. Estas decisiones como bien existenciales y profesionales, fueron muy, muy mediadas por esta comunidad. Yo creo que una de las cosas valiosas que yo rescato en esta trayectoria que les cuento es tener una comunidad que permita acompañar desde el punto de vista humano, mucho más que profesional. Eran mis hermanos de comunidad y hermanas de comunidad, y por lo tanto uno compartía con ellos y sigo compartiendo con ellos la vida. ¿Ah? Eh, y creo que todas esas decisiones, las decisiones que este grupo tomó en distintas derivas, estos 10, 15 personas que éramos y que seguimos siendo, yo creo que fuimos muy, muy acompañados y eso fue un gran privilegio. Y, y dije, ya, voy a perseverar en esto, me inscribí en el tema de las AFP, me contrataron me eligieron como director de Santa Rita, esa fue mi primera posición como director independiente, y me puse a hacer asesorías, por ahí también compré o terminé comprando una franquicia de Häagen-Dazs. Häagen-Dazs tenía locales en el Parque Arauco y compramos la franquicia, la compré yo y abrimos franquicia en los otros malls. Fue un fracaso. Y bueno, fue una experiencia difícil, pero entretenida, de 2 años. En ese periodo también, por razones que son muy largas y que no tienen mucho sentido, abrimos Blanco y Negro, Colo-Colo a la bolsa. Esa fue una experiencia fascinante. Y poco a poco como que me empecé a dar cuenta que en realidad esto de transformar el mundo de los directorios siendo director era muy difícil. Uno era uno más nomás. Y lo que quería realmente era poder influir en algo, o tratar de influir en algo en el mundo de los directorios, de manera de poder aspirar o ofrecer un funcionamiento mejor de ese espacio. Y ahí nace Tomate. Por ahí empiezan conversaciones como el 2007, 2008, con quien había sido mi compañero abogado en Andina, que es Pedro Pellegrini, que en esa época se estaba moviendo a ser socio de Guerrero Olivos. eh, y dos personas a quienes yo no conocía, que por fortuita razón me contacté y que me fascinó, que era el mundo del Centro de Negociación de la Universidad de Fibaño, en que estaba mi gran amigo de la vida a partir de entonces, que es Carlos Sangüesa, y Jaime García. Y los cuatro formamos este Tomate con la idea de tratar de influir, y desde ahí hemos venido cascando con un periodo no tal vez, sino que definitivamente hoy hay un periodo donde yo me salgo de Tomate, que es cuando el primer gobierno del presidente Piñera presido el CEP, que es un conjunto de empresas del Estado, eh, pero que lo que estaba haciendo también tenía mucha coherencia con esta vocación de poder influir en el mundo de los directorios. Y en eso he estado el resto del tiempo. Felizmente el mundo ha ido cambiando en la dirección de transformar este espacio de un grupo de personas
en general hombres de cierta edad, como de sabios, en un grupo de personas igualmente biológicas e históricas como todos nosotros, sujetos a los vaivenes y a los aprendizajes de la vida. Entonces hoy día se entiende el directorio efectivamente como un espacio de aprendizaje, de personas que obviamente tienen algo que aportar, ojalá de lo más diverso posible. Y desde esa plataforma me entretengo mucho porque me contacto con gente eh, muy diversa, eh, y aportamos un grano de arena en tratar de hacer un mundo mejor. A mí el sentido de trascendencia ha sido muy importante para moverme en la vida, el saber que al final del camino lo que yo haga haya dado, haya tenido valor, haya dejado huella. Tiene que ver también con mi sentido religioso. A pesar de todas las vicisitudes de la vida, sigo siendo una persona religiosa muy profundamente. Eh, y yo diría que en los últimos años, además, me ha tocado transformaciones más violentas. Yo hace un año y medio, o nosotros hace un año y medio, nos separamos después de un poco más de 40 años de matrimonio, y 4 años de pololeo. Y ese también ha sido un cambio brutal, eh, en que nuevamente la perspectiva de la vida cambia y darse cuenta que en realidad, por más que uno le puso empeño, el camino no era el correcto, ¿ah? Más allá de que uno toma las decisiones con la información que tiene. Entonces, de nuevo, una prueba como de humildad y de entender de que la vida hay que jugarla a concho en cada circunstancia. Eh, Cada vez que me toca a mí conversar con personas que están en el ámbito de buscar trabajo, nosotros tenemos desde hace unos 5 o 6 años otra empresa que conversa muy bien con Tomate, que se llama Horton International, que es nosotros no hacemos headhunting, según nuestros socios internacionales hacemos executive search, son muy elegantes ellos para hacer su descripción. Y en ese ámbito me toca entrevistar a mucha gente. Yo digo, mira, ojalá que uno vaya abordando esta independencia, porque por lo menos en mi caso yo pretendo, ojalá estar activo hasta los 80 años. Uno de mis abuelos murió que 102, entonces yo, este abuelo mío andaba a caballo a los 94, y dije, bueno, no seré a lo mejor tan lagos como él, pero mi interés es poder trabajar hasta que las velas no ardan. Me encanta lo que hago, sigo teniendo esta cosa como full time, full mind, que a veces le complica a mis socios porque soy muy foco. Eh, pero tiene mucho sentido el tener un camino propio, a lo mejor combinarlo con lo corporativo, pero ir diseñando desde muy temprano cómo uno se proyecta en la vida, porque claramente lo corporativo es un periodo corto, muy valioso, es como tener buenos jefes. O sea, yo creo que de los activos que yo puedo contar hoy día, así como tenía mi comunidad, yo creo haber tenido muy buenos jefes. Jefes a los cuales admiré, quise, muchas veces con ellos peleé, pero finalmente, como dice Raya Balazuma, jefes de los cuales aprendí por acción o por defecto. Nada peor en la vida que tener malos jefes. Yo creo que esa es una mala apuesta. Eh, Ese es tal vez un criterio que deberían tener cuando les ofrezcan trabajo, es conocer bien al jefe, o a los jefes. Creo que uno debería hacer pedirle referencia a los jefes, decirle, oye, dame un par de referencias para ver si me voy a trabajar contigo, porque quiero conocer las experiencias de gente que trabajó contigo, qué les pasó a ellos. Si fuiste un jefe nutritivo o un jefe que los opacó y que les quitó grados de libertad y que era un narcisista desenfrenado, un narcisista desenfrenado, etc. Así que bueno, esa es como la vida de Sergio Guzmán Lago, en poco rato. Y feliz de poder responder alguna inquietud o de contestar alguna pregunta. Sergio, súper interesante, la verdad es que me aportaste datos nuevos más que no tenía. Eh, mirando tu vida en resumen, tú las has pasado todas, porque has estado en el mundo corporativo, fuiste gerente general,
fuiste por ahí gerente persona, leí, después me interesaría ver cómo de las finanzas pasamos a gerencia general y gerencia persona. Tuviste un emprendimiento, fuiste director y hoy día formas directores. Entonces como que has estado en todos los, y fuiste consultor también, en todos los estados laborales posibles, digamos. ¿Qué, y tomaste una decisión muy valiente a los 48, con 7 cabros de distintas edades en el fondo, y yo me imagino que se requería, era una mochila más o menos pesada. ¿Qué, qué parte de todo tu tránsito laboral te ha gustado más? Y pensando en que a lo mejor de los asistentes hoy día, de los oyentes, hay muchos que están en esa misma disyuntiva, ¿qué les podríais recomendar en el fondo? Mm. Yo les decía, yo creo que las cosas que más me entretuvo fue ser gerente comercial de Embotidora Andina. Es en donde creo que lo pasé mejor. Porque también sabía que era un periodo corto, entonces tal vez si me hubiese dicho, mira, me voy a quedar como gerente comercial mucho, mucho tiempo, tal vez tampoco me hubiera gustado, pero ese mundo fascinante, el mundo de estar en la calle, de visitar clientes, de entender, de entender oportunidades comerciales, de liderar gente. Encuentro que hay pocos espacios más nutritivos que el conectarse con la gente. A mí me parece que ese es como es la parte más entretenida de la vida, es la relación interpersonal, son los vínculos, los cariños que se van armando. Y yo creo que eso como lo que más me recuerdo como en lo funcional. Eh, yo creo que todas las cosas tienen su valor, ¿ah? Todas las cosas tienen su valor. Eh, pero siento que uno tiene que discernir con mucha claridad la planificación propia, como el hacer el branding propio. ¿Cuál es la identidad? O sea, ¿cuál es qué es lo que aporto yo? ¿Ah? ¿Qué es lo mío? Eh, y ser muy fiel a lo propio. Y que al final no es distinto de un mundo del directorio, es más complejo porque se disciende entre muchos pares. Pero creo que esa es como la pregunta existencial más profunda, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo que es propio mío? O sea, hay muchas cosas que me gustan, otras cosas que no me gustan, pero ¿dónde está lo que yo puedo construir porque me encanta y quiero tener condiciones para aportar eso? Y la bajada de esa identidad posiblemente va cambiando a lo largo del tiempo, pero yo creo que lo importante es como buscar ese núcleo, ese ADN con mucha pasión, ¿no? Y abrir conversaciones que también desde la perspectiva de terceros te vayan resonando eso, ¿no? Porque ese es un proceso también comunitario, creo yo, ¿no? No es un proceso tan solitario de subir al cerro solo, ¿no? Yo creo que aquí también hay que ir bien acompañado. Yo creo que hay que ir bien acompañado para hacer ese proceso. Sergio, tenemos una pregunta de Valentina Pérez que dice que para ser director de empresa, ¿cuáles son los desde respecto a formación, habilidades y experiencia? O sea, entiendo que la Vale tiene la intención de ser directora y quiere entender, bueno, obviamente no la van a llamar del Banco de Chile ahora que está disponible para decirle, oye, ven a ser directora acá. Entonces, ¿cómo empieza uno? ¿Qué se necesita para empezar? Yo creo que el mundo del directorio es un mundo, así lo creemos nosotros, yo por lo menos firmemente, que a diferencia de lo que sucede cuando uno está en una carrera corporativa, que los cambios son más bien continuos. O sea, uno va subiendo la escalera, por ponerle el término, y los cambios son relativamente continuos. Es raro que alguien se pegue un salto de la noche a la mañana. Va de a poco. Yo creo que el pasar a ser director, dado que el mundo del directorio es un grupo de pares, yo creo que ese grupo de pares no es trivial porque no es una experiencia que uno la tenga habitualmente. Y por eso
la complejidad, si uno hace bien ese análisis, dice, bueno, este es un grupo de pares, 3, 5, 7, 9 pares, cuyo propósito es más bien anticipar y hacer sustentable este negocio para adelante. Y yo creo que eso requiere habilidades que no son propias de este devenir continuo. Yo creo que hay una disrupción que requiere comprenderse, si uno quiere hacerlo de esta forma. Posiblemente esta es una manera distinta de lo que lo consideran otros. Porque o si no, claro, uno termina siendo una especie de consultor. Yo creo que esa es otra forma de vivir el directorio que yo creo que está deformada, que es transformar eso en un espacio de consultores externos donde cada uno de ellos opera en su propio expertise. Esto es un expertise colectivo. Entonces, yo creo que el primer requisito, para mi juicio, de ser un buen director es tener buena capacidad de trabajar, de escuchar, ser más bien curioso, y obviamente que requiere fundamento. Con lo que los gringos llaman esta cosa del educated guess. El guessing es un guessing que uno le pone guessing porque es difícil de entender, pero al final tiene que ver con un conjunto de experiencias que se ha tenido o que se ha analizado o de aspectos que uno ha recorrido, técnicas que ha dominado, etcétera, pero que a la larga transforman esto en una especie de conjunto de elementos igualmente muy limitados, que le da un soundness a la opinión propia. ¿Ah? Y ese soundness de la opinión propia se comparte con el soundness de la opinión de los otros, y solo en esa medida es capaz de superar las limitaciones de la perspectiva que cada uno tiene y de transformar esto en un colectivo que efectivamente le dé valor a la compañía. Entonces, en esa mirada yo siento que los directorios van a ser cada vez más diversos. Antes se consideraba que para ser director había que ser gerente general. Yo creo que no es necesario eso. Y en la medida que esa comprensión vaya siendo mayor, los directorios van a tener gente más joven. Obviamente yo soy convencido de que las mujeres tienen mucho más aptitudes en ese mundo de la anticipación que los hombres. Yo creo que salvo que las mujeres cometan el error que están cometiendo en muchos lugares de transformar esto en cuotas, que probablemente las van a limitar al 40%, al 30%. Yo creo que las mujeres en el estado libre de las cosas debiera ser mayoritaria, de ser 50, 60% de los directorios deberían ser mujeres. Yo creo que están mucho mejor equipadas biológicamente que los hombres para anticipar. Yo creo que hay que tener como aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje, la curiosidad, el preguntar, el apasionarse por lo que le pasa a los otros en virtud de las decisiones que toma o que no toma la organización. Yo creo que es un mundo muy amplio, el mundo de los directorios. Perfecto. Julio Quintuyanca tenía una pregunta. Varias en realidad, pero oye, gracias Sergio por tu tiempo, por tu bien detallada en realidad repaso de tu vida profesional y personal también, se agradece eso también. En realidad no sé cuál de todas las preguntas hacerte. Voy a partir por una más bien personal, que tú hablas de este grupo de acompañamiento que tienes hace mucho tiempo. Me gustaría saber cómo surgió eso, cuál fue el propósito inicial y cómo ha ido variando ese acompañamiento de ese grupo de amigos, de partners, de compañeros de viaje. Esa es una pregunta y no sé si las otras las dejo para después, pero partamos con esa. En esa época, los que estábamos en ese grupo éramos todos gerentes generales de distintas empresas, y lo que nos unió fue tratar de tener un espacio de confianza en lo que llamábamos, y hoy día está bastante más entendido, que era la soledad del cargo, porque el gerente general está bien solo, tiene que lidiar con este directorio, que en general es hostil, y con
y con su equipo, que claro, trata de formar equipo, pero muchas de esas decisiones tampoco las puede compartir plenamente con los equipos, porque lo afectan o lo atañen. Entonces, en ese plano nos juntamos, éramos mayoritariamente hombres, pero también con mujeres. Y, y siempre fue difícil conservar a las mujeres, ¿eh? Pero parece que éramos muy masculinos predominantemente, pero todavía seguimos conservando algunas mujeres. Y, y ese grupo de personas que en algún momento éramos gerentes generales pasamos a hacer distintas cosas. Muchos de ellos empresarios, por tradición o porque se transformaron en empresarios o consultores o directores de empresas. Pero lo que aprendimos ahí era esto de caminar juntos, ¿ah? El caminar juntos, el encuentro. Yo creo que lo esencialmente humano tiene que ver con el encuentro. Y eso es irreemplazable. Y creo que la inteligencia artificial es una gran bendición que va a ir eliminando la cantidad de procesos que las máquinas, los algoritmos lo hacen mucho mejor que nosotros, pero lo que no pueden hacer es la magia del encuentro. Eso es eminentemente humano. Y yo creo que eso es lo que tiene valor y posiblemente las actividades que más valor tengan en el futuro van a tener que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de poder conectar a otro, de motivar y de entusiasmar a otros. Eso es lo intrínseco del Homo sapiens, ¿no? Eso es la magia del Homo sapiens. A mí me encantó el libro de Harari y creo que lo que queda muy claro de ahí es que los seres humanos vivimos en ideologías, ¿no es cierto?, en las culturas. No podemos vivir sin ideología. Entonces, ¿cómo esa ideología, cualquiera fuera, religiosa, de cualquiera de sus formas, cómo esa ideología le da valor, ¿no? Le da valor al otro, le da valor a la sociedad, etc. Yo creo que eso es esa comunidad, es una comunidad que tiene como ese entendimiento antropológico, diría yo, de trascendencia. En algún momento muchos de nosotros éramos católicos, pero hoy hay ateos, hay budistas, pero en general, más que ateos, hay gente agnóstica, hay gente que busca, que no tiene respuestas fáciles, que al final siente que la vida es una apuesta, la vida es una apuesta, y lo que tienen que hacer ustedes con la vida es apostarla. Si uno no quiere apostarla y quiere mantenerse fuera del juego, es muy triste porque uno termina enajenado. Hay que jugarla, la vida hay que jugarla, la vida es una apuesta. Sergio, tenemos otra pregunta acá de Cristian Lepeley, que dice, si el directorio es un equipo cada vez más diverso, ¿qué roles, conocimiento, experiencias se van a necesitar en el futuro? ¿Cómo van a ser los directorios del futuro? Tal vez como repitiendo lo anterior, yo creo que son equipos bien sofisticados, donde el encuentro es un encuentro de una calidad muy distinta del que hemos acostumbrado. Yo creo que en eso esta experiencia nos ha ayudado a poder discernir aquellas cosas que podemos hacer por la vía que lo estamos haciendo hoy día, virtual, con mucho trabajo remoto, pero donde el encuentro, el directorio propiamente tal, en sala, constituido, con sus formas que están muy aquilatadas en nuestra tradición humana, de espacio cerrado, en mesa, puerta cerrada, respeto. Ese directorio es un directorio que va a tener mucha trascendencia en la calidad de vida, del planeta. Entonces, creo que el valor del encuentro, de la conexión, del escuchar, del preguntar, ese es el directorio del futuro. Bien. Oye, y pensando también perdón, aquí Andrés Cáceres dice, Sergio, ¿cuál sería el mensaje o consejo que le darías al Sergio del pasado para tomar mejores decisiones o cometer menos errores? Qué difícil, ¿eh? No sé, yo creo que, o sea, así con mucha honestidad, yo creo haber entrar a psicoanálisis mucho más antes de lo que lo hice.
Debo llevar unos 5 o 6 años en psicoanálisis. Yo creo que debería empezar a psicoanálisis a los 20. Para mí, ¿eh? Eso es tal vez lo único que habría cambiado. Yo creo que habría tenido otra deriva muy distinta. A mí, por lo menos, el psicoanálisis me ha resultado una herramienta potentísima. Interesante. Matías, yo quiero Sí, preguntar. dale, Evelyn. Sergio, me Sí. gustaría saber qué consejo nos darías para los que tenemos la intención de cómo diseñar tu carrera, de cuando hablas de empezar lo más temprano posible. Si tuvieras 38 o 37 en mi caso, eh, ¿cuál sería la recomendación, en qué fijarse o cómo armarías el emprendimiento de diseñar tu carrera aunque sea ya un poco tarde? ¿Cómo lo harías? ¿Qué consejo? Mira, yo creo que armaría una buena propuesta que la iría trabajando en el tiempo, pero la haría desde LinkedIn, por ejemplo. Yo creo que LinkedIn, por poner un nombre de plataforma, pero creo que es un muy buen ejemplo, es ir cultivando a través de redes digitales una aproximación, que significa hablar de ciertas cosas y no de otras. No tener opinión para todos, sino que tener opinión para algunos ámbitos que son los propios con profundidad, con estudio, con contenido. Yo creo que esa es una buena forma de ir cultivando, haciendo una especie de ascética propia. Y trabajándose en esta expresión de branding colectivo con mucha conciencia y con mucha precisión de en qué cosas voy a hablar y en qué cosas no voy a hablar. O sea, yo creo que ahí hay que tener una línea editorial. Y la línea editorial tiene que ver justamente con aquello que es propio. Perfecto. Te, Gracias. te preguntaba, Sergio, antes que yo tengo una visión mucho más sesgada quizá de los directorios. He participado menos, pero y nunca de directorios así potentes como probablemente los que has estado sentado tú. ¿Qué vicios normalmente has visto en estos directorios de empresas más chicas? Porque mi sensación, y como caricaturizando un poco al director medio amateur, es un gallo que se sienta a la mesa a criticar y a tratar de hacer la pregunta inteligente para quedar bien con alguien, comerse unas galletas y después nos vemos el otro mes. Como te digo, caricaturizando, pero ¿qué vicios has visto tú en directorios a lo mejor de empresas menos importantes? Yo creo que hay un vicio que es común, de empresas grandes, chicas, medianas, que es no tener muy claro cómo qué vamos a entender que hacemos en ese espacio, para quién somos valiosos. ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué no va a pasar ahí? O sea, es como tener un marco básico de entendimiento de que ahí vamos a jugar fútbol, pero en esta cancha con esta cantidad de jugadores, o vamos a jugar tenis, vamos a jugar singles, dobles. O sea, definir claramente cuál es el propósito y cuáles son las reglas básicas. Creo que también eso es muy importante en los grupos humanos, es decir, mira, hay ciertas cosas que son importantes y hay que definirlas, y son características particulares del directorio. Que hablan de la cultura de la compañía, de la organización, de la tradición, pero como dejar muy explícito qué es lo que ocurre, qué no ocurre, qué no nos gusta que pase, y tener la capacidad de poder evaluarse cada cierto tiempo. Creo que eso es muy valioso. El poder entender de que este es un labor de equipo y que como equipo tenemos la obligación o la necesidad de mirarnos como conjunto y de decir cuán bien o mal lo estamos haciendo, cuáles son las brechas, de ser observados por nosotros mismos posiblemente, a lo menos. Gracias. Ignacio. Gracias, Sergio, por tu testimonio. He disfrutado de tu experiencia. Súper interesante. Mencionaste
que el principal desafío que tienen los directorios es anticiparse. Y yo creo que en este tiempo de total incertidumbre es muy difícil anticipar lo que va a pasar, o al menos a mí me pasa. Quizás yo soy sociólogo, me educaron para analizar cosas que ya pasaron, no para anticipar. Anticipar es lo más difícil, cualquier pronóstico de si va a llover o no, o va a haber otra crisis social, todo es súper incierto. Entonces, ¿qué claves o qué pistas das tú para poder anticiparse en con cierta rango de confianza en el fondo? ¿Qué claves o qué has visto tú que resulta en tu experiencia? Me acordé mientras preguntabas de un libro muy bueno que se llama Synchronicity, Jaworski, lo han leído, ¿no? No. Jaworski es un abogado, hay un abogado norteamericano que deriva en esta cosa que termina llamando Synchronicity. Yo tengo la intuición, tampoco es un pensamiento propio, pero que a raíz de este libro, se los comento, yo creo que nosotros los seres humanos tenemos una potencia enorme cuando nos conectamos al synchronicity del universo. Y esa condición es una condición colectiva, no es una condición individual para que tenga potencia. Hay gente que es tan competente que es posible que sola haga toda una diferencia. No sé, uno puede tener a Messi en el equipo, pero probablemente si está Messi solo, la selección argentina tampoco funciona. O sea, necesita un equipo. Y yo creo que la clave de la anticipación consiste en que este equipo expresa su vulnerabilidad. O sea, solo en la medida que somos capaces de tener las confianzas necesarias como para ser recíprocamente vulnerables, somos capaces también de compartir estas pulsiones, estos comportamientos marginales, diría Fernando Flores, que están operando y que resuenan en la medida que uno los permite acoger en este espacio de pares vulnerables. En la medida que estamos como muy seteados al fundamento y al tratar de entender y a dar explicación, posiblemente no tenemos ninguna capacidad de pronosticar, porque es más bien un algoritmo. Y cada vez nos damos cuenta de que la variabilidad es mayor. Entonces, pero hay ciertas intuiciones, al final es una apuesta, pero en la medida que seamos capaces de ir reformulando la apuesta, también somos capaces de corregir aquellos caminos que nos empezamos a recorrer y que nos damos cuenta que no es fecundo. Pero en ese análisis de compasivo, porque finalmente es un análisis compasivo en que este grupo de pares reconoce su potencia, pero también sus limitaciones, va descubriendo y discerniendo el caminar de esta organización. Yo creo que la capacidad nuestra de ser sustitutos de algoritmos va a estar cada vez más en desuso, y lo que va a quedar como elemento esencial es justamente el encuentro de seres vulnerables que en esa vulnerabilidad son capaces de crear el futuro, o de dimensionarlo, o de diseñarlo, o de intuirlo, de acuerdo a prácticas que son siempre marginales, que tienen que ver con lo que Fernando Flores, no sé si alguno de ustedes fue discípulo de esa línea, son anomalías. O sea, la anomalía al final uno dice, ya, por acá esta cuestión no me calza. ¿Qué te pasa a ti? A mí no me pasa nada, te puede decir el otro. Bueno, quiere decir que es una cosa que es más bien mía, que tiene que ver con mis propios, pero si te pasa a ti también, sí, y empieza. A nosotros nos encanta reformular esto del mundo, por lo menos mítico, del rey Arturo. El rey Arturo y la mesa redonda, y por lo menos en esa mítica, en esa cosa mítica, Inglaterra pasó a ser dominador del mundo. Una isla rasca, sin muchos atributos físicos, y el rey Arturo logra conformar un directorio, por así decirlo, que es capaz de anticiparse. Gracias.
No te escuchamos, Matías. Bloqueado, Con el Matías. micrófono apagado, Matías. Perdón. Sergio te decía. Gracias. Sebastián Dumay nos pregunta, ¿cuál es el camino, medios o herramientas para poder estar visible para participar en directorio? Obvio que las redes, lo entiende, pero ¿cómo hacerlo visible para llegar a ello? Yo creo declarándolo, yo creo que es muy importante declararlo, ¿ah? Y también declarar algo que uno no es o que quiere ser también, uno expresa la vulnerabilidad en lo propio. Es decir, mira, yo quiero ser esto, y declaro, y esa declaración establece el lenguaje, establece realidad, y va conduciéndose, se va tomando decisiones, no sé, va levantando la mano, va arriesgándose a hacer cosas que a lo mejor no haría si es que no tiene esa declaración en la cabeza, empieza a ejercitarse. Yo creo que las fundaciones pasan a ser también espacios donde uno puede empezar a ejercitar con responsabilidad lo que significa ser director. Lamentablemente las fundaciones en Chile, por ley, no pueden ser pagadas, cosa que como contrapartida a nuestra cultura significa que yo puedo hacer lo que quiero, si quiero voy, si quiero no voy, y pasa a ser una cosa bien poco profesional, pero uno puede hacerlo profesionalmente y empezar a cultivar esa identidad. Yo creo que declarándola y cultivándola. Y muy probablemente, para complementar la pregunta, Sebastián, tiene que ver, Sergio, con que uno probablemente tiene que empezar en empresas más conocidas, de su círculo cercano, como a foguearse en eso, ¿no? Es difícil como saltar del anonimato al estrellato en un segundo. Por eso, yo creo que me parece que, por ejemplo, LinkedIn pasa a ser una acción importante. Por lo menos yo me metí en LinkedIn, no sé, año 2009, y mi único objetivo en LinkedIn era tratar de entrar en conversaciones interesantes de gente que estaba en el mismo tema del corporate governance y conversaciones que tienen que ver con aquello de anticipar, de gente que está con motivación, con ganas y que conversa temas que abren espacios de comprensión que uno no tenía. Yo creo que tiene que ver con el conjunto de conversaciones que se abren. Perfecto. La Maca Sierra dice, hablando de equipos y en la anticipación, ¿qué perfiles profesionales crees que deben acompañarte en estos directorios o comunidades para ir creciendo en lo profesional? ¿Cuál sería tu apuesta de selección? Lo que pasa es que tiene mucho que ver con la cultura de la organización, porque es posible que organizaciones no tengan la capacidad de recibir mucha diversidad. Yo creo que la diversidad es una madurez no tan común. Entonces, ojalá que uno vaya acrecentando la madurez para poder meter más diversidad. La diversidad requiere madurez. Y en ese contexto creo que, por lo menos mi experiencia es de que estos directorios van a ser cada vez más de empresas, de gente más joven. A mí me ha pasado que en nuestros programas de formación es muy común que lleguen 2 o 3 chiquillos, diría yo, pero son, no sé, gente entre 35 y 40 años que han formado su empresa y que dicen que ellos necesitan formar ellos mismos un buen directorio, a lo mejor trayendo a alguien de afuera que les complemente y que los obligue a tener más rigor, pero que si no tienen un directorio, que si ellos no se transforman en algún momento de su quehacer en su modo de estar distinto que es ser directorio, le están dando ventajas competitivas que al final van a pagar caro porque no van a ser tan rentables o van a dejar de existir. Entonces, en un mundo ideal, yo creo que todas las profesiones tienen mucho que aportar, pero depende mucho de las características de la organización. Yo creo que los psicólogos, por ejemplo, nosotros ahora nosotros estamos empezando el próximo semana un programa nuevo que lo estamos lanzando, por primera vez lo vendimos fuera de Santiago, vamos a tener a 4 argentinos, espero que tener un peruano y algunas personas de provincia, y ahí uno se da cuenta que los psicólogos, por ejemplo, nosotros hay 3 psicólogas que están entrando ahí, son súper importantes
para las dinámicas de los equipos. Probablemente los sociólogos también van a tener también un espacio ahí súper relevante. Todo lo que tenga que ver con cuantitativo, yo creo que va a pasar a ser cada vez menos relevante. Para eso uno tiene un buen algoritmo, ¿no? Bien, gracias. Don Alex. Hola Sergio, Alex, por acá. Hola, hola, ¿me escuchas bien? Sí. Mira, yo tuve una experiencia hace 5 años en un family office, ¿ya? Fui ahí gerente de finanzas y el director el dueño del family office me asignó como director a una de sus empresas, digamos, y en otras que participaban varios. Entonces ahí por dentro yo pude ver quiénes, por lo menos en ese grupo, y eran muchos participantes, digamos, los directores eran hijos de otros dueños de familia. Entonces yo esto hace 5 años, ahí yo no veía que hubiera, digamos, salvo un par de personas más, digamos, directores independientes, sino que eran todos relacionados, digamos, con familiares de dueños de otros. También tuve experiencia en la banca, que ahí los directores, tú bien sabes, por tu mayor experiencia, que son todos gerentes de los bancos. O en Nexo, en Chandan, que ahí los bancos son los dueños de las empresas. ¿Tú cómo ves la perspectiva futura que eso pueda cambiar, que realmente eso sea así, la independencia tanto en una empresa grande como en una empresa más pequeña, en los familiares, que es muy cerrado, digamos, lo que yo puedo ver, que eso realmente se esté transformando hoy o va a tener un tiempo, digamos, para poder realmente aspirar tal vez uno de nosotros a realmente ser un director en una empresa de ese tipo, de las características que te acabo de mencionar, con realmente posibilidades, aparte de lo que tú mencionas, LinkedIn y todo eso, pero como te digo, yo lo viví por dentro de eso y lo veía bastante cerrado en realidad en algunos de esos ambientes. Esa sería mi pregunta o tus comentarios. Gracias, Sergio. Bueno, pero hay que estar preparado. Yo creo que son empresas que están dando ventaja. Son empresas que están dando ventaja porque el costo de oportunidad va a ser cada vez más evidente. O sea, el costo de oportunidad de no tener un buen equipo cuando el medio no es tan exigente, posiblemente no se nota, pero en un medio exigente como el que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo crecientemente, la gente necesita equipos cada vez más profesionales, o si no van a dejar de existir. Entonces, en ese sentido hay que estar preparado. Hay que estar preparado y con el dedo disponible para pararlo y para tomar riesgo y para atreverse. Bien. Acá tengo otra pregunta de Rodrigo González, que se tuvo que salir porque está con temas técnicos, pero me dice, ¿qué debería pasar en una entrevista para que Sergio sienta que es un buen candidato? ¿Cuánto de actitud, cuánto de currículum? En el fondo te está A mí preguntando. me pasa que yo creo que con lo que le pasa a todo el mundo, que si uno encuentra a alguien que sea interesante y que está conectado consigo mismo y que las cosas las hace porque tiene un sentido y que tiene una trayectoria que habla con consonancia de eso y que se expone y que tiene pasión y que se apropia, que tiene sentido autocrítico. A mí me pasa lo que a todo el mundo, yo creo, si uno se conecta emocionalmente con el otro, ese otro produce huella. Y es la condición, yo creo, necesaria para poder tener un buen ejecutivo o ser una buena oferta de valor para otros. Yo creo que para hacer una buena oferta uno tiene que conectarse. Según Maturana, la acción proviene de la emoción. Si uno no tiene la emoción correcta, probablemente la acción de ser contratado tampoco va a ocurrir. Clarísimo. Oye, acá Emma también está preguntando, dice, como tú dijiste, la vida es una apuesta. ¿Crees que hay que ser más bien arriesgado o conservador en las decisiones? En tu experiencia, ¿qué te ha resultado mejor? Siendo bien franco, muchas de las apuestas me las han tomado. O sea, yo
Yo creo que si no me hubieran echado a los 48, a lo mejor me habría tomado la decisión de salirme a los 55. Ahora, la probabilidad de que a mí me echaran a los 48 tiene mucho que ver conmigo también. En ese sentido, si uno toma riesgo y se apuesta a decir, bueno, en esta decisión yo voy a correr con colores propios, si en esa decisión uno hubiese dicho, mejor no corro con colores propios y me sumerjo y trato de pasar desapercibido, lo que llamábamos, no sé, en esa época, ser un yes man, a lo mejor voy a pasar piola. Pero lo que, cuando uno se conecta con lo propio, dice, bueno, lo que uno no quiere en la vida es pasar desapercibido, no quiere tener trascendencia, quiere hacer cosas memorables. Si la vida es muy corta, hay que jugar la vida para tener huella. Yo creo que el amor a la huella es parte importante del quehacer propio. Perdona, Felipe dice, ¿cómo se ve el retail y las perspectivas de los más chicos como la Polar? Quizá vio en tu currículum que había sido director de la Polar. No sé si estáis muy conectado con el retail hoy día. O sea, soy director de la Polar. Ah, perfecto, ya. Yo pensé que era en el pasado. Entonces, No. ¿cómo se ve la perspectiva del retail? Difícil. Muy difícil. Pero también ahí tiene que ver con los equipos. Yo creo que en ese caso hay un equipo, o sea, creo que el activo que tiene la Polar hoy día es que tiene un controlador, que si bien yo no represento al controlador, creo que un gran activo que tiene es que tenga dueño y que ese dueño se está arriesgando su propio patrimonio en lo que le va a pasar a futuro. Y un muy buen equipo humano que tiene que encarar un desafío enorme. Un desafío de partida es tener la suficiente caja para poder sobrevivir la pandemia, que en el caso del retail ha sido la pandemia, antes estaba el 18 de octubre, o sea, uno sobre otro, en una industria que además está siendo bombardeada por todo lo que conocemos del mundo digital. No, un lindo desafío, pero yo creo que también van a salir fortalecidos los que sobrevivan. Y sobreviven probablemente como diría Carlos Sangüesa, los que tengan más antifragilidad, los que sean capaces de ser más plásticos y de moverse más rápido y de esquivar el bulto a tiempo y de estar alerta. A mí me encanta la experiencia de estar en la Polar, pero reconozco que todos los días espero el reporte de las ventas y es un sufrimiento. O sea, no, qué tienda tenemos cerrada, qué tienda tenemos abierta, cuánto vendimos por e-commerce, pero también es satisfactorio decir, bueno, mientras uno esté en la cancha, como decía un amigo, mira, lo importante es estar en la cancha. Bueno, a lo mejor uno está arrinconado en la banderín del córner, a punto de que te saquen por el... Pero está ahí dentro de la cancha y hasta ahí, y eso es importante, estar dentro de la cancha y al final yo creo que hay una probabilidad de que uno salga honroso y que termine con la copa en alto. Bien, Hay que estar dentro de la cancha. Yo creo que lo peor que uno puede pasar es salirse de la cancha. Y tratar de ir a pedir mucha agua. Sergio, aquí Verónica González dice en un directorio, ya que has mencionado el término yes man, ¿qué opinas de los manejos políticos dentro de los directorios? El manejo de la información y conocimiento de la cultura de la empresa y el resto de los directores. Bueno, cada vez está más sancionado, así que en ese sentido el mundo que vivimos hoy día es un mundo que probablemente muchos de los que hoy día son ricos fueron ricos por inside information y eso hoy día sigue siendo válido porque es una tentación permanente, pero está siendo mucho más fiscalizada y lo político va a existir siempre. O sea, pero el punto está en que si uno propende a mundos más abiertos, más competitivos, tiene costos el no abrir, el no ser transparente. Yo creo que las organizaciones que van a ser cada vez más exitosas son cada vez organizaciones transparentes. O sea, me encantaría que a futuro los sueldos de los empleados estén en la web.
Entonces dice, mire, ¿por qué yo gano 40 y el otro gana 1? Bueno, estas son mis razones, puede usted que no comparta las razones, pero estas son mis razones. Ahora, si no tengo razones para explicar por qué yo gano 40 y usted 1, quiere decir que revise, porque a lo mejor en lugar de 40 debería ganar 5. Pero en esa transparencia que yo creo que el mundo va, cabe el aspecto político, que va a seguir siendo relevante, va a tener menos peso. O sea, yo creo que los nietos nuestros, o los bisnietos, van a vivir en un mundo donde la accountability es mucho más potente que el que tenemos nosotros y que hemos vivido. Hoy día tenemos una clase media maravillosa que está siendo muy atacada y muy vulnerable por las condiciones actuales, pero que va a exigir, fair play. Perfecto, gracias. Oye, Sergio, quizá para ir terminando ya, me gustaría que comentaras un poco a la audiencia los dos programas que tiene Tomate. Uno que es el típico que hoy día cambió de nombre, que es el Board Member Program, y el que creamos en conjunto, que fue el programa de formación de directores, que es como la iniciación a los directores, que en el fondo lo hicimos pensando en que hay un montón de gente que se quiere iniciar, entonces se le da como esta introducción, este marco teórico. Coméntanos un poquito de eso. El que armamos juntos es un programa en que está, es Tomate. O sea, está Andrés Rodríguez, está Carlos Sangüesa y estoy yo preferentemente. Y ahí lo que hacemos es más bien como fundamentos de esto que hemos conversado, de este espacio anticipatorio. Y en lo que hacemos más abierto, tiene más gente externa, y probablemente responde un poco más es una mezcla entre esas cosas que son como muy propias nuestras con aquellas que son más estándares, que igualmente tienen el sello Tomate, pero son más estándares en el sentido que está no sé, la transformación digital y todo lo que significa, el modelo de negocio, el mundo del el marco legal. Hay más experiencias de personas que están viviendo el mundo de otra forma. Yo diría que lo que tenemos con Smart Placement es como el core de lo que hacemos nosotros. Y yo creo que por lo menos desde nuestra perspectiva es como la parte valiosa, a mi juicio, de poder desarrollar esta mirada de ser director o directora en el tiempo. Súper. ¿Y el Board Member Program? ¿En qué sentido? Perdona, es que ya lo explicaste, porque en el fondo me O sea, perdí. Sí, está bien, está bien. Oye, no sé si hay alguna otra pregunta en la audiencia, sino para ir despidiendo ya, Sergio. ¿Alguien más por el chat o que tome la palabra? Sí, Matías, una pregunta más, aprovechando la paciencia de Sergio. Has mencionado varias veces el momento en que de alguna otra manera decidiste dedicarte a lo propio, Sergio. ¿Hubo algún insight particular que te hizo tomar esa decisión? Algo que finalmente terminó de empujarte porque venías como con disgusto un buen tiempo, por lo que mencionabas tú. ¿Hubo algo en particular que te hizo dar ese paso? Yo creo que la autoconservación, yo creo que lo primero que uno conserva es la vida, y yo creo que tiene que ver con eso. Yo me doy cuenta un poco tarde de los fenómenos, pero cuando me duelen, reacciono. Como tengo esta cosa muy focalizada de full time, full mind, me cuesta darme cuenta, pero cuando llego a ese extremo en que lo que está en cuestión es mi vida y el sentido de esa vida, yo tengo la impresión de que reacciono rápido. No, le meto cuchillo rápido. Me cuesta llegar a esa posición, reconozco, pero no me cuesta meterle cuchillo en esas circunstancias. Stay alive. Perfecto. Perfecto, gracias, Sergio. Sergio, un millón de gracias.
ya nos vamos despidiendo. Hemos estado prácticamente 1 hora y media. Ha sido súper nutritiva la conversa. Te agradezco un montón. Te estaremos invitando prontamente a esta ronda. Y por supuesto que si alguien tiene alguna inquietud, te la haré saber. Y ya nos veremos el próximo martes nosotros. Muchas gracias. Gracias por la paciencia de escucharme tanto rato. Muchas Chao, gracias chao. a Un ti. abrazo. Gracias.